Now I want to give a little introduction to our next teacher. Quiero dar una pequeña introducción a nuestra próxima enseñanza. Most of you know Alexis Castillero, some of you may not. Algunos de ustedes conocen a Alexis Castillero, quizás algunos no lo conocen, And I'm so excited that he's teaching this part. pero a mí me emociona muchísimo que le está enseñando esta siguiente sesión. For two reasons. Por dos razones me emociona. Now, first of all, Alexis is a captain and a trainer of pilots. Primero que I don't know how nada, to say that officially, but Alexis es un capitán pilot trainer y él es un entrenador también de pilotos for Copa. para Copa Airlines. And he has been a part of our church for many years. Él ha sido parte de nuestra iglesia por muchos años. And he is one of our leaders in our church, our core team leader. También es parte del liderazgo núcleo de nuestra iglesia. He's a husband, Él es un esposo, a brand new father. In fact, today is his son's birthday, his first son's es birthday. un papá He's 1 year old. recién, de hecho su hijo hoy cumple 1 añito de Oh. edad. ¡Yay! Alexis David. Alexis David. So he's going to be leaving right after this because he has a party. Así que por eso, apenas que él termina su sesión, él se tiene que ir a su casa a la fiestita de sus hijos junto con los tíos, Oliver y Zulma, que también van a estar allá con, So con su grateful that sobrino. Alexis was able to join us today and able to give us this time. Pero de verdad estamos agradecidos, Alexis, de que nos puedas acompañar en este día, darnos de tu tiempo. And of course, I'm much more grateful that his wife allowed him to be here on his Soy son's mucho más birthday. agradecido con su esposa que nos los prestó por este tiempo, a pesar de que es su primer cumpleaños de su hijito. But Alexis shared something with me a while ago. Alexis me compartió hace un tiempito algo. And he shared with me that as in his position as a pilot and as a pilot trainer, he always has a co-pilot with him, Él me estaba compartiendo que first como officer. en su posición de ser un capitán, no sé cómo decir, un piloto, un capitán, y también de poder entrenar a los primeros oficiales, así se dice, la palabra correcta. And has many opportunities to have these kinds of conversations we're talking about today. Él se le presentan muchísimas oportunidades de tener una conversación con esa persona que está al lado de él al trabajar. So Alexis is not a missionary. He's not a pastor. He's just I don't want to say a normal person because pastors are normal people too. Él es Alexis, entonces no es un pastor, no es un misionero. No But quiero decir que es una persona normal, But porque he- los pastores y los misioneros también somos normales. But he is just a person like most of you who is just out there working and having opportunities to challenge people in their faith. And he has been studying this material that he's going to talk about today for many years. Y es una persona, así como todos los que estamos aquí, que tenemos oportunidades que se nos presentan de conversar con nuestros colegas, de conversar con otras personas. Y este tema que él va a compartir con nosotros hoy, esta sesión, es algo que él ha venido estudiando por muchos años. So that's the idea. We can all be apologists. Así que nuevamente esa es la idea, todos nosotros podemos ser apologistas. Toros. No, I was kidding. Toros y vacas también. So let's give a very warm welcome and Vamos a a warm darle un applause fuerte aplauso. to mi amigo Alexis Castillero. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, ya el pastor me presentó, así que para mí es un placer estar aquí en esta tarde y poder compartirles un poquito acerca de lo que he aprendido sobre este tema muy importante para todos nosotros. No es que me lo sé todo ni soy un erudito, pero por lo menos algunas cosas básicas se las voy a compartir, ya que es una utopía pretender que en 1 hora vamos a cubrir tantas cosas, ¿no? Así que pues vamos a ver, más que todo, si la Biblia es real, ¿no? Si es un libro inspirado por Dios. Usualmente, mucha gente se pregunta cuál es la aplicación práctica de esto, ¿no? Así que ya como el pastor compartió, yo soy piloto en Copa, así que tengo la oportunidad durante los vuelos de hablar acerca de las 4 leyes. Y usualmente, pues, de tanto en tanto, uno se encuentra con personas que le agradecen todo, pero que definitivamente no creen. Le agradezco, pero no creo en lo que me estás diciendo, porque la Biblia es un mero libro de literatura, o la Biblia fue escrita por personas comunes y corrientes,
qué sé yo, hay tantos argumentos. Pero lo que hago es que yo les invierto el argumento y les pregunto, ok, pruébame entonces que la Biblia es mentira. Pruébame todo lo que me estás diciendo. Y no he visto uno que me haya contestado o que me haya dado una buena respuesta. Lo cual me indica que hay muchas personas que simplemente repiten lo que han escuchado por ahí y otros tantos que son ignorantes. Y son tal vez ese tipo de personas el que nosotros vamos a tener buenas posibilidades de compartirles si les sabemos vender este tema. Entonces, hay mucho que hablar acerca de esto, ¿no? Vamos a ver entonces algunas, vamos a decir, características de la Biblia. La actitud que debemos tener en esto es de tomar las notas de aquellos nombres, de aquellas cosas que de pronto nos llamen la atención y por nuestra propia cuenta entonces investigar, porque hay bastante de esto, ¿no? Vamos a hablar acerca de la singularidad de la Biblia. La Biblia es única en su circulación. La Biblia ha sido leída por más personas y traducida en más idiomas como ningún otro libro. Y su circulación aumenta de día a día. Así que en cuanto a la circulación de la Biblia, ningún libro se le puede comparar. También es única en su traducción. La Biblia fue el primer libro que se tradujo, que es la Septuaginta, que es la versión, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, que se hizo durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo. Y esto, aparte de eso, ha sido traducida en más de 400 idiomas y más de 2000 dialectos. Así que en cuanto a la circulación y a la traducción de la Biblia, tampoco hay ningún libro que se le pueda comparar. Es única en su supervivencia. La Biblia ha sobrevivido al tiempo, porque la Biblia se escribió en materiales perecibles. Se escribió en papiros, que es una hoja de la misma planta que se llama papiros. También se escribió en pergaminos, que es pieles curtidas de ovejas, cabras, antílopes. Se escribió en vitela, que es pieles de ternera. Se escribió también en otros materiales como ostraca, que es tablas de alfarería sin vidriar. Se escribió en tabletas de arcilla, se escribió en tablas de cera, se escribió con cincel, se escribió con pluma. Así que se escribió en materiales perecibles. Ha sobrevivido al paso del tiempo. Y también ha sobrevivido entonces a la persecución. La Biblia, como ningún otro libro, ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Han buscado prohibirla, han buscado quemarla, destruirla, pero aún así no han podido. Y hay quizás algunos de los ejemplos más famosos del pasado ha sido el del incrédulo francés Voltaire. Y él dijo que 100 años después de su muerte, el cristianismo pasaría a ser parte de la historia. Y lo que pasó es que Voltaire murió y pasó a ser parte de la historia. El cristianismo continúa cada día en aumento. Y lo curioso, como cosas del destino, que 50 años nada más después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Génova utilizó su misma casa y su misma prensa para producir montones de Biblias. Qué ironías de la vida esta. También en el año 303, el emperador Diocleciano expidió un edicto para destruir el cristianismo. Él ordenó destruir las iglesias y ordenó quemar todas las Biblias. Ya que persistiese en profesar su fe, sería llevado preso. Pero 25 años más tarde vino el emperador Constantino, quien a través de su escriba Eusebio le comisionó para que preparara 50 copias de las escrituras a expensas del gobierno. Así que por más que hayan tratado de suspenderla, no han podido tampoco. La Biblia ha sobrevivido a la crítica. Igualmente, las personas desde siempre han estado atacando este libro y tratando de desacreditar lo que dice. Y por allá por el siglo XIX había un movimiento que se llamaba la Alta Crítica, y este movimiento ya tenía resultados confirmados de que el Pentateuco no lo pudo escribir Moisés, porque en la época de Moisés no había escritura. Por ende, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, tenía que haber sido escrito por algún autor más reciente. Pero fue entonces cuando la arqueología encontró
el código negro perteneciente al rey Hammurabi. Entre otras cosas, se encontró la ley del talión. Quizás la expresión más conocida de la ley del talión es ojo por ojo y diente por diente. Y después de hacer los estudios, se comprobó que ese código era anterior a Moisés. Y no solo anterior a Moisés, sino anterior a Abraham. Sobrepasaba los escritos de Moisés en antigüedad, así por lo menos en 3 siglos. Estaba en escritura que cuneiforme, que son letras en formas de cuñas. Así que queda entendido que se había escritura antes de Abraham, mucho más en los tiempos de Moisés. Así que ese argumento definitivamente que ya hoy en día no lo dice. Así que cuando hablamos de singularidad, vemos que solamente en la Biblia sucede esto. No hay otro libro en la historia, ni secular, ni libro sagrado, que tenga esta peculiaridad. Para algunas personas esto le llamará la atención, pero quizás para los críticos dirán, ok, esto realmente no prueba que esto sea un libro verdadero, no sea un libro divino. Y es verdad, probablemente no lo pruebe, pero es una... y de que es un libro que permanece solo por sí mismo, y también que no hubiera si no hubiera sido por el respaldo de un ser superior que ha tenido la intención de preservar estas escrituras hasta nuestros días. Entonces ahora sí vamos a ver algunos criterios que nos indican si un libro es verdadero, si un libro es verdaderamente inspirado por Dios. Muchas personas quieren aplicar un criterio para un libro secular y otro criterio para un libro sagrado, pero esto no es así. El mismo criterio debe aplicarse a todos los libros. Entonces vamos a ver algunas cosas para los que ya han visto esta presentación. Entonces, excelente, porque los repasos nunca nos vienen mal, ¿sí? Entonces, el primer criterio, porque hay bastantes, pero por cuestiones de tiempo vamos a resumirlo, es que un libro debe ser transmitido con precisión a través de los siglos. Estos criterios son importantes porque si usted tuviera la oportunidad de preguntarle a un maya de esos animistas o aztecas cuál es el verdadero libro, le va a decir que el Popol Vuh. Si le hicieran la misma pregunta a un budista, probablemente le diría que el poema épico es el Mahabharata. Si le preguntara a un musulmán, le va a decir que el Corán es el verdadero libro. Y finalmente el cristiano afirma que la Biblia es el verdadero libro. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Por eso es importante ver algunos criterios. Como hemos hablado, el primer criterio es que debe ser transmitido con precisión. Vamos a ver primero la precisión del Nuevo Testamento y luego la del Antiguo Testamento. La precisión del Nuevo Testamento, matemáticamente hablando, es de un 98.33%. Eso quiere decir que ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana descansa sobre impureza o sobre un error, que sería el 1.67% restante. La confiabilidad y la autenticidad del Nuevo Testamento está establecida y es más respaldada que cualquier otra obra de la literatura antigua, porque los más de 5.000 manuscritos que existen del Nuevo Testamento están más cercanos en el tiempo a sus manuscritos originales y son mucho más abundantes que la mayoría de los clásicos griegos. Así que si una persona rechaza el Nuevo Testamento acusándole de que es impreciso en su transmisión, esa persona tiene que rechazar también toda la historia antigua. Puedes echar para atrás. Más para atrás. Bien, por siglos la única manera de reproducir la Biblia era realizar copias a mano, es decir, manuscritos. Y como vimos que la Biblia fue escrita en materiales perecibles, definitivamente que los originales ya no existen, sino las copias. Entonces, la A representa el autógrafo o el original, de ese se hicieron copias hasta nuestros días. Es decir, que aunque no tenga el original, podemos saber cómo eran por medio de las copias que tenemos. Entonces, la ventaja de contar con muchas copias es que fácilmente podemos detectar el error. Por ejemplo, si yo tuviera 2 manuscritos y los 2 dicen cosas diferentes, es difícil saber cuál es el correcto. Pero si tengo 10 y 9 dicen algo y uno otra cosa, es más fácil determinar cuál es el que está equivocado.
Y al contar con muchos manuscritos se puede reconstruir más fácil el texto. Entonces vamos a ver una comparación de la Biblia contra los clásicos griegos. Tenemos una tabla, en algún momento durante la escuela, sus clases de español, habrán escuchado acerca de estos libros, ¿verdad? Y en esta tabla se compara el Nuevo Testamento con algunas obras de la literatura antigua. Y hay algunas columnas importantes como la copia más antigua, el espacio en el tiempo y el número de copias. Como vamos a ver, por ejemplo, de los 16 libros de Tácito solo sobreviven 4 y medio. Y de sus 14 de Anales, solamente 10 y 2 en parte. La historia de Túcides llega a nosotros a través de 8 manuscritos y 2 fragmentos en papiro. Y lo mismo la de Heródoto. Sin embargo, cuando vemos el número de copias del Nuevo Testamento es excepcional, con un promedio de 5.000 copias. Si nos basamos en el teorema de que a mayor número de copias hay mayor precisión en la transmisión del texto, entonces los clásicos griegos no son tan precisos. Y por otro lado, la otra columna más importante es la de espacio en el tiempo, que es la de la copia más reciente que se tiene, hasta la copia más antigua. Puedes echar para atrás. Y vemos que mientras la mayoría de los clásicos griegos tienen un promedio de espacio en el tiempo de 1300 años, el Nuevo Testamento es excepcional con solo 50 años. Si nos basamos en el teorema de que a mayor número de años hay mayor imprecisión, igualmente entonces los clásicos griegos no son tan precisos. Pero lo curioso es que si le preguntara a cualquier erudito de estos clásicos, ninguno de ellos va a poner en duda que esa historia de Túcides y Heródoto es verdad o es mentira. Sin embargo, muchos sí prefieren creer lo que es menos evidente, acusando al Nuevo Testamento de impreciso. Seguimos. Aquí hay otra tabla que muestra entonces el Nuevo Testamento contra la Ilíada de Homero y el poema épico del Mahabharata. Del total de líneas están las líneas variantes o dudosas y en porcentaje el error sería de 0.25%, la Ilíada un 5% y el Mahabharata un 10%. Entonces pregúntese usted qué libro creería más o qué libro merece mayor atención de su parte, uno que tenga de un 5 o un 10% de error o uno que tenga un 0.25%. Cuando hablamos de las variantes, es entendible que de tantas copias se pueden haber filtrado errores, pero como dije, ese 1.67% no afecta a la doctrina, porque son errores de deletreo, errores de conjunciones. Por ejemplo, si en una línea dice, y Jesús fue llevado por el diablo al desierto para ser tentado, en otra puede decir, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. A las finales entendemos cuál es el mensaje, ¿verdad? Y el resto, como dije, son de deletreo. Así que podemos estar seguros que el Nuevo Testamento ha sido transmitido con una precisión excepcional. Ninguna otra obra de la literatura está tan respaldada bibliográficamente como el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver qué hay al respecto del Antiguo Testamento. A simple vista, pareciera que el Nuevo Testamento está en desventaja porque no hay tantas copias o tantos manuscritos como tiene el Nuevo Testamento. Pero es necesario ver cómo se transcribían esos manuscritos. Y hay dos periodos importantes, el de los talmudistas, del año 100 al 500 después de Cristo, y que ellos, entre otras cosas, tenían muchos reglamentos para poder copiar el texto. Hay muchas cosas que ellos usaban, pero por ejemplo, ellos especificaban la longitud del rollo, el ancho, que se tenía que escribir en pieles de animales limpios, que se tenía que escribir con tinta negra, no podía ser ni roja ni verde. También que un documento auténtico debía ser el cual el escriba no se desviara, tenía que tenerlo enfrente, no podía poner ni una J, ni una tilde, ni una letra de memoria. En fin,
solo los textos que cumplían con estos requerimientos, entonces, con esta precisión del Talmud, podían ser considerados entonces como auténticos y de igual valor que el original. Y aquellos textos que no cumplían con estos requerimientos, entonces se les destruía, se les desechaba para evitar que fueran enseñados. Así que podemos estar seguros que los manuscritos que hay del Antiguo Testamento son de una excepcional fidelidad. Y por otro lado está también el periodo de los masoretas, que es después del 500 después de Cristo, y que ellos también eran escribas y fueron más allá, incluso contando el número de letras de un libro contra el otro, las tildes, la puntuación, el acento, de forma tal que no se perdiera ni una jota, ni una letra, ni un acento durante la transmisión del texto. Pero sin duda alguna, el descubrimiento más importante fue el siglo pasado, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto en el área de Qumran, que es el área que ven allí. Y esto se descubrió por accidente cuando un pastor beduino estaba buscando una de sus cabras y arrojó una piedra, y él sintió que se rompían pedazos de alfarería. Y cuando se fue a ver, se encontraron los rollos. ¿Puedes avanzar? Entre estos rollos se encontró el Antiguo Testamento, fragmentos, y también se encontraron varios textos bíblicos, el rollo de Isaías, de Esther. Y lo curioso de todo es que al comparar el rollo de Isaías, la copia más reciente que se tenía de Isaías es del año 915 después de Cristo. Y cuando apareció este rollo, estaba fechado en el año 125 antes de Cristo. O sea que se establece un intervalo entre ambos textos de casi 1000 años. Y a pesar de haber 1000 años entre ambos textos, la única diferencia que se encontró fue una palabra de 3 letras que se encuentra en Isaías 53 y que es la palabra luz. Por ende, podemos estar seguros también que la precisión en la transmisión del Antiguo Testamento se ha mantenido durante tanto tiempo. Ahí está un ejemplo de los rollos y de las cuevas donde se encontraron. Sigue. Así que bien, entonces hemos visto esa parte del Antiguo Testamento. Otra cosa que apoya la autenticidad del Antiguo Testamento es la Septuaginta, que está muy cerca al texto masorético. Y por otro lado, los críticos siempre dicen que a todo documento se le debe aplicar el beneficio de la duda. Es decir, que uno debe analizar lo que dice el documento y no se le debe suponer ningún fraude o ningún error, a menos que el propio autor se descalifique a sí mismo por medio de serias contradicciones o imprecisiones. Así que vemos que la Biblia cumple con esto, porque los escritores del Nuevo Testamento citaron porciones tal y como estaban en el Antiguo Testamento. Igualmente el Señor Jesús citó porciones del Antiguo Testamento, así que el Señor Jesús también verifica la precisión del Antiguo Testamento. Un libro que venga de Dios debe ser históricamente fidedigno, es decir, fiel y digno de confianza. Los ejemplos que vamos a ver aquí indican que la Biblia ha sido tan fidedigna que ha servido para corregir a la historia misma. La Biblia relata eventos históricos con una exactitud que han sido verificados históricamente. ¿Alguien puede leer Lucas 1, del 1 al 2? Sí. Puedes leer el 1 primero, aparte, sí, el Lucas 1, 1 y 2, a ver. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Sí. Entonces vemos lo que dice Lucas, que muchos han tratado de poner en orden la historia. Lucas era un historiador
La información de él no era información recopilada extraoficialmente, sino que él se dedicó a investigar. Entonces Lucas fue ridiculizado como historiador, porque en el capítulo 2, 1 al 2 dice que Cirenio era gobernador de Siria. Si leemos el texto dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fue desempadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio el gobernador de Siria. Entonces los críticos decían que Lucas se había equivocado porque Cirenio gobernó Siria del año 6 al 9 después de Cristo, o sea, mucho después del nacimiento de él. Pero resulta que unos papiros egipcios encontrados indican que Cirenio gobernó Siria en un periodo anterior, del año 8 al 4 antes de Cristo. Entonces, Cirenio gobernó 2 veces Siria y su primer gobierno coincidió con el censo ordenado por Augusto César en la época en que nació Jesús. Entonces vemos que nuevamente que la Biblia no se ha equivocado. El siguiente caso es el de la existencia de los heteos, quienes en más de 47 ocasiones en el Antiguo Testamento es mencionado. Sin embargo, los críticos decían que era un mito porque no había ninguna referencia histórica ni nada que hablar acerca de los heteos, solamente la Biblia, la cual no es digna de confianza. Entonces Josué 1:4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces la arqueología encontró el código heteo. En 1903, Huglinker realizó excavaciones en Hattusha, ahí dice Boğazköy, cerca de Angora, la actual capital de Turquía. Encontró miles de textos, incluyendo el código heteo. ¿Puedes pasar? Estaba en inscripciones cuneiformes. Así que si no hubiera sido por la Biblia, tampoco se hubiera descubierto que no era ni siquiera un pueblo, era toda una civilización. Nuevamente vemos que la Biblia está en lo correcto. Ese es un ejemplo de escritura cuneiforme. Y ahí están las ruinas de los heteos, que hoy es de los atractivos turísticos de ese país. Otro evento es la existencia del rey Sargón. Esto solo se menciona una sola vez en toda la Biblia, en Isaías 21. Dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Entonces, nuevamente, los críticos decían que esto no existía y que Sargón era un mero nombre inventado por un autor para llenar una brecha cronológica. Pero en 1843, Austen Lauren y el francés Paul Émile excavaron Mesopotamia y encontraron el palacio del rey Sargón. Y parte de eso se exhibe en la Universidad de Chicago, que se exhibe la estatua de la Mazo. Las Mazo eran considerados como deidades, que usualmente estaban en las entradas de los palacios como para cuidar. Y eran caballos así con alas y las inscripciones, ¿verdad? Así que nuevamente hemos visto cómo la Biblia históricamente ha corregido a la historia. Bien, un libro verdaderamente escrito por Dios debe decir la verdad acerca de la creación de Dios. En otras palabras, es necesario que el conocimiento que adquiramos acerca de la creación de Dios sea verdadero y no algo especulativo. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Muchas personas tienen la creencia de que la Biblia y la ciencia son contrarias, y esto no necesariamente es así, porque si Dios hizo toda la creación, con Él hizo también todas las leyes físicas y principios biológicos que la rigen, y por ende su palabra no puede contradecir eso. Por ejemplo, la ley del aumento de la entropía está en el Salmo 102, 25, 26. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un vestido los mudarás y serán mudados. Este aumento de la entropía es lo que es la segunda ley de la termodinámica.
sin ánimo de pretender aquí ser físicos, pero sí es necesario una breve explicación acerca de esto. El primer enunciado de la termodinámica es lo que conocemos como la conservación de la energía, que ni se crea ni se destruye, solamente la podemos transformar, ¿verdad? Por ejemplo, en un auto, la energía química del combustible se transforma en trabajo y luego en calor que se libera a través de los escapes. La energía se ha ido transformando de una forma a otra. Si yo dejo caer este objeto, una pluma o algo, la energía cinética que lleva al chocar contra el suelo se transforma en calor y se libera al ambiente. Pero ese primer enunciado está incompleto, porque si eso fuera verdad, también debería ser posible que un objeto que está en el piso reciba una dosis de calor y llegue a ser tanta la energía que el objeto brinque. Y eso no sucede hoy en día. Por eso se hizo el segundo enunciado, para darle un sentido hacia dónde van los procesos en esta vida. Es decir, que el universo tiende a distribuir las energías de forma uniforme, es decir, a maximizar la entropía. Si yo pongo una Coca-Cola helada aquí en la mesa, al cabo de un tiempo se va a igualar la temperatura de la Coca-Cola con la del ambiente. En eso se ha maximizado la entropía, cuando ya el sistema es homogéneo. Entonces, todos los procesos en esta vida, todos, dependen de la diferencia. El viento se produce por diferencia de presiones, los mal tiempos también, todo es diferencia de temperatura, transferencia de calor, pero los procesos en esta vida, los procesos reales son irreversibles. Volviendo al ejemplo del automóvil, ya yo no puedo reconvertir los gases de escape y transformarlos otra vez en combustible. Eso no es posible. Todos los procesos en esta vida son irreversibles. Si yo conecté un celular a un tomacorriente y se me acabó la batería, yo tengo que volverlo a conectar. Ya yo no puedo recuperar la energía que se gastó. De esa forma, desde que Dios creó el universo, le inyectó una dosis de energía y esa energía ha ido disminuyendo hasta el día de hoy. Y va a llegar el momento en que cesarán todos los procesos y se maximizará la entropía, y eso será la muerte térmica del universo. Entonces, ¿a qué vamos con toda esta explicación? Que la máxima entropía del ser humano es la muerte. Los edificios se derrumban, todo va envejeciendo. Y ya ahí en el Salmo ya lo estaba anunciando, lo que descubrió Clausius mucho tiempo después. Seguimos. La ley de la biogénesis. Esto nos lo enseñan en la escuela en primaria, ¿verdad? Dice, y todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Entonces vemos que los tigritos vienen de los tigres, los gatitos vienen de los gatos, y así sucesivamente. ¿Por qué Dios le dio a Noé esta orden de meter 2 especies en el arca? Porque Dios iba a destruir la vida. Y él quería que si siguieran existiendo tigres, tenía que meter tigres en el arca para seguir preservando la vida. Si no hubiese sido así, entonces mejor le hubiera dicho a Moisés que se consiguiera pues un par ahí de pajaritos, el más bonito que viera, y los metiera en el arca, y de ahí iban a salir todos los demás animales. Y eso no es así. Entonces vemos que ya la Biblia tenía esta ley establecida. Sistema sanitario de nutrición. Está en Levíticos 1, 11 del 1 al 30. Ese pasaje es muy extenso, pero vamos a resumirlo porque habla de aquellos animales que se pueden comer. Y se ha comprobado que una de las sociedades que tiene mejor dieta es la judía, porque siguen los lineamientos de Moisés. Entonces ahí le especifican los animales de tierra, del mar y del aire que pueden comer. En cuanto a los de tierra, le dice que solamente aquellos que tienen pezuña hendida y que rumian se puede comer. Pero ¿qué pasa si uno come otro alimento que no cumpla con eso? Por ejemplo, el cerdo. El cerdo es un animal que rumia, perdón, que tiene pezuña hendida, pero no rumia. Y como sabemos, necesita ser constantemente desparasitado.
y si nos llegamos a comer una carne de cerdo contaminada, nos podemos enfermar. Y también vemos que esa carne a la larga nos trae problemas de salud. Entonces vemos que la intención de Dios es de proveernos de alimentos saludables. En cuanto a los animales del mar, les dice que solo aquellos que tienen escamas y aletas y que son los responsables. Entonces esos animales, al estar contaminados, van acumulando toxinas en su cuerpo hasta que mueren. Y si nosotros nos llegamos a comer alguno de esos también contaminados, nos podemos enfermar e incluso morir. Dios en su sabiduría sabe que los animales con aletas y escamas van a estar en un ambiente ecológico donde no van a estar expuestos a estos dinoflagelados. Y luego también sobre las aves. No son carroñeras, son depredadoras y sí se alimentan también de carroñeros. Así que vemos entonces nuevamente Dios en su sabiduría lo que les está diciendo a su pueblo, ¿verdad? Tratando de cuidarlo. Vamos a ver el ciclo hidrológico. Está en Eclesiastés 1 al 7 y dice: todos van al mar y el mar no se llena, formarse el vapor en lluvia, nubes, goteando en abundancia los hombres. Entonces este ciclo hidrológico que el hombre descubrió, ya la Biblia nos lo estaba diciendo. Y es lo que conocemos, ¿no? Que el agua se va densa en los núcleos de condensación hasta que se forman, no alcanza la temperatura al punto de rocío, entonces cae la lluvia. Siguiente, el patrón de viento en la atmósfera. En Eclesiastés 1:6 dice: el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuos y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Entonces este principio es algo que yo vi cuando estaba en la escuela de aviación, en la clase de meteorología. Y lo curioso es que el hombre solamente se dio cuenta de eso a través de los satélites, cuando pudo enviar sondas y determinaron el patrón del viento. Pero ya ahí, en Eclesiastés, 1000 años antes de Cristo, sin satélites y sin nada, él logró determinar correctamente cuál era el patrón del viento. Y la razón de eso es que el viento se enfría en los polos, el aire frío es más pesado y desciende, y a medida que se calienta en el ecuador, otra vez sube, y vemos que se mantiene el ciclo como está ahí. ¿Será que tiene peso el aire? Job 28:25 dice: al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Esto fue lo que descubrió Torricelli con la presión atmosférica. Y es que la presión es obvio que es fuerza por unidad de área. La presión atmosférica está ahí representada y la medimos con un barómetro y es el peso de una columna de aire. Es obvio que mientras más abajo estemos, tendremos que soportar un mayor peso y mientras más subimos, la presión disminuye. Así que vemos nuevamente que la Biblia ya conocía este principio. Isaías 40:22 dice: él está sentado sobre el círculo de la tierra. Luego añades cuyos moradores son como langostas, que es lo que sigue. Pero ¿quién fue el primero que dijo que la tierra es redonda? ¿Quién fue el primero que dijo que la tierra es redonda? Fue Cristóbal Colón. ¿Y qué decía la gente de Cristóbal Colón? Que estaba loco. Es decir, ninguna persona sensata se iba a embarcar con él en esa expedición para luego matarse cuando llegaban al horizonte, ¿verdad? Entonces, los únicos que pudieron ir con Cristóbal Colón fueron las personas que no tenían mucho conocimiento, los presos, todo ese tipo de personas fueron las que acompañaron a Cristóbal Colón y que fue la clase de españoles que llegaron aquí a América y que explica el fenómeno de América Latina, ¿verdad? Entonces, no fue sino hasta que el hombre tuvo la oportunidad de ir al espacio
con las naves espaciales, no fue hasta ese momento que en verdad pudo comprobar que la Tierra es redonda. Pero ya 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, sin naves espaciales y sin nada, ya él sabía que la Tierra era un círculo. ¿Cómo lo supo? Vemos entonces que eran autores que realmente Dios había inspirado, les había transmitido una sabiduría especial. De paso también, aquí vemos nuestro planeta, y de paso Job también nos da otro dato. ¿Alguien lo puede leer? Dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Tierra sobre nada. De paso Job nos está dando otro dato. ¿Cómo está la Tierra? Suspendida en el espacio, ¿verdad? Y esto es importante porque tantas civilizaciones han dicho tantas cosas en tiempo de los babilonios, que la Tierra era un barco y así sucesivamente. Pero Job nos estaba diciendo que cuelga la Tierra sobre la nada, que la Tierra está suspendida en el espacio. Senderos en el mar, Isaías 43, 16. Así dice Dios, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Una persona se tomó en serio este trabajo de buscar cuáles son esos senderos del mar. Y fue Matthew Amaduri, al que se le considera el padre de la oceanografía. Y él descubrió las corrientes marinas, que son trayectorias bien definidas, tienen un patrón específico. Entonces vemos nuevamente a lo que se estaba refiriendo el escritor bíblico, con estos senderos en el mar. Serpientes voladoras, en Isaías 14, 29. Dice, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Los detractores de la Biblia se burlaban de esto, de esta afirmación, diciendo que la Biblia afirmaba absurdos científicos. Pero luego la zoología descubrió este tipo de serpientes, ahí está el filum, que son serpientes voladoras. Son serpientes que pueden brincar hasta 100 metros, inclusive si se arrojan de un árbol, las serpientes planean, dan la impresión de que están suspendidas. Podemos pasar, porque su cuerpo tiene como unas escamas y eso le permite planear. Así que con esto vemos a lo que se están refiriendo. ¿Será que comen tierra las serpientes? Según Isaías 14, 29. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. La zoología nuevamente ha comprobado que las serpientes lamen el polvo, por eso que ellas siempre andan con la lengua, y ellas lamen el polvo como un mecanismo de orientación. Por ende, ahí se cumple la observación del escritor bíblico. Hay cosas que a veces también no nos parecen. Por ejemplo, el pez que se tragó a Jonás. Realmente hay un paralelo histórico sobre esto, y es que en 1930 una expedición ballenera perdió uno de sus miembros cuando su embarcación fue quebrada por la cola de una ballena. Y 2 días más tarde la ballena fue pescada, y mientras era desmembrada encontraron el cuerpo del pescador. Le dieron los primeros auxilios y sobrevivió. Y solo su piel tenía evidencias de corrosión de los ácidos estomacales. Y él lo que decía es que cuando él cayó a las aguas, lo primero que supo es que se deslizaba por un pasaje oscuro. Obviamente que su terror aumentó y se desmayó. Entonces, ¿de qué es posible? No sabemos a qué pez Jonás, él habla de un pez grande. Pero también se ha comprobado que hay ballenas que antes de morir van a la costa más cercana y vomitan todo el contenido estomacal. Entonces ahora hay una comparación bíblica de cuándo se registró y cuándo la ciencia los descubrió. Miremos que realmente la ciencia no ha descubierto nada, sino que lo único que está comprobando es que la Biblia está en lo correcto. No han hecho nada. Estos son solo unos ejemplos, pero otros descubrimientos como por ejemplo el ADN, todo eso está en Génesis. Y precisamente esos mismos hombres que se hacen y se llaman los más inteligentes, miren cuánto tiempo les ha tomado descubrir esto. Bien, entonces
hemos visto que no se contradice ciencia y Biblia de ninguna manera. Ahora bien, vamos a ver otro libro que proviene de Dios o que es verdaderamente escrito por Dios, debe poseer una magnífica unidad de sus escrituras. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. El primer libro que se escribió fue el libro de Job, en el año 1450 a.C. El último libro que se escribió fue el del Apocalipsis de Juan, en el año 100 a.C. O sea que eso establece un intervalo de 1500 años. Fueron autores separados por kilómetros de distancia por siglos. Abarcaron unas 60 generaciones. Fueron 40 autores en total, de todas las clases sociales, porque eran ricos, eran pobres, mendigos. También eran de variadas profesiones, porque habían reyes, habían pastores, recaudadores de impuestos como Mateo, pescadores como Pedro, médicos a Lucas, soldado era Josué, un campesino, un hacendado que era Job. Luego también la Biblia se escribe en diferentes lugares. Se escribe en el desierto como Moisés, se escribió en la cárcel como el apóstol Pablo, se escribe en una isla como el apóstol Juan cuando estuvo desterrado en la isla de Patmos, se escribió viajando, se escribió en palacio como lo hizo el salmista David, Salomón, se escribió en montañas, en tiempos de guerra, como en tiempos de Josué, en tiempos de paz, como en los tiempos del rey Salomón, y se escribió con diferentes estados de ánimos, con gozo, con desolación, con desesperación. Se escribió en 3 continentes diferentes la Biblia, en Asia, en África, sobre todo África del Norte, que es Egipto, se escribió en Europa, se escribió en 3 idiomas diferentes, en hebreo, en arameo y en griego, y sobre todo que la Biblia incluye también variedades de géneros literarios como historias, leyes, poesía, alegorías, memorias, epístolas, parábolas, profecías, hay de todo ahí. Y lo más importante es que incluyen cientos de asuntos de controversia, pero todos con una perfecta armonía. Es decir, que ningún libro de la Biblia se contradice a pesar de todo eso. ¿Cómo es eso posible? Si ustedes intentaran algo similar y solamente contrataran a 12 autores que para facilitar las cosas hablen un solo idioma y ponemos a esos autores de diferentes clases sociales, de variadas profesiones, y los ponemos a escribir en diferentes lugares, con diferentes estados de ánimo. Los ponemos a escribir acerca de un tema de controversia, es decir, un tema acerca del cual muchos escriben pero no logran ponerse de acuerdo. Por ejemplo, un tema de controversia, el origen de la vida. ¿Sí? Uno dirán que primero fue un reptil que se transformó y de ahí salió el hombre. Y ya van a ver tantas cosas. Pero bueno, pongámoslos a escribir acerca de ese tema y luego recopile esos escritos y plásmelos en un volumen. ¿Usted cree que va a haber continuidad en esos escritos? Si hasta los propios cristianos no se pueden poner de acuerdo. Ahora imagínese esto. Entonces, solamente en la Biblia sucede esto, ¿verdad? No hay otro libro. Ese es el ejemplo. Y es bien interesante porque cuando lo comparamos con otros libros sagrados, los otros libros no cumplen con este requerimiento y no son nada extraordinarios. Por ejemplo, el Corán. No es necesario que lo lean tampoco, pero sí he visto algunas partes del Corán que se dividen en suras. Y aparte del Corán solamente fue escrito por una sola persona, que fue el profeta Mohammed. Y se escribió mucho después de la Biblia, 600 años después de Cristo. Por eso que tiene similaridades en los nombres, se mencionan muchos eventos similares, pero el Corán fue escrito mucho después y no tiene nada extraordinario eso. Y además que tiene serias contradicciones también. Un libro que viene de Dios, entonces también debe tener conocimiento de eventos del futuro. ¿Cuál sería la probabilidad de que se cumplan 11 profecías bíblicas si fuesen escritas por sabiduría humana? Matemáticamente hablando, esa es la cifra. El número es tan grande que para facilitar se ha escrito en notación científica, ¿sí? O sea que es altamente improbable. Es altamente improbable
que un humano haya escrito con 100% de acierto los eventos de estas profecías. Por ejemplo, para que vean un ejemplo sencillo de lo que es una probabilidad, tomemos lo que al panameño le gusta, que es la lotería, ¿sí? No tenemos algo aquí, pero ¿cuántas cifras tiene un billete de lotería? 4 cifras, ¿sí? En la primera cifra yo tengo para escoger del 0 al 9. O sea, tengo 10 cifras para escoger. En la segunda cifra se vale repetición porque yo puedo escoger 2, 2 o 3, 3. Tengo 10 números más. Y así sucesivamente. O sea que yo multiplico 10 por 10 por 10 por 10 y voy a tener 10.000 combinaciones posibles de números. Si yo escojo un billete, sería uno de 9.999 la probabilidad de ganarme la lotería. O sea que una persona común debería jugarla 9.999 veces para poder ganársela una vez. Eso representa casi $10.000. ¿Sí? Entonces, no jueguen la lotería. Eso. La probabilidad entonces vemos que es de 1 en 10, en 5 por 10 a la menos 59. Si yo tuviera esa cantidad de monedas, yo podría llenar 5 por 10 a la 8 veces los 2 billones de galaxias con sus 100.000 millones de estrellas que están allí y que promedian un tamaño como el del Sol, que sabemos que es 1 millón de veces más grande que la Tierra. Y si yo pongo una moneda de esas con una X y yo le vendo los ojos aquí a Lauren y le digo que me encuentre esa moneda, ¿la encontrará? Tal vez no le alcance la vida para encontrarla. Entonces es esa misma probabilidad de que nada más 11 profecías bíblicas se cumplan al ser escritas por sabiduría humana. Y en la Biblia se han cumplido más de 300 sobre la venida de Cristo, que iba a nacer de una virgen, que iba a ser crucificado. Entonces vemos que es un libro que tiene conocimiento de eventos del futuro. Entonces debemos recordar que fue transmitida con precisión. La precisión del Nuevo Testamento es de un 98%. La precisión del Antiguo Testamento se verifica con los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta y el propio Jesús. También es históricamente fidedigna, ya ha corregido a la historia misma. Está libre de absurdo científico porque ya estaba adelantada a los tiempos. Posee una magnífica unidad de sus escrituras. 1500 años, 40 autores, 60 generaciones lo comprueban. Y aún así ningún libro de la Biblia se contradice. Por ende es magnífico. Y también conoce eventos del futuro, lo cual respalda su inspiración divina. Es perfecta y única. ¿Para qué me sirve todo esto que hemos visto? Uno, nos ayuda a detectar el error de doctrina que no proceden de Dios. Por otro lado, continuar, ahí están los pasajes, nos permite conocer al autor divino, nos ayuda a conocer los tiempos del cumplimiento profético y finalmente nos ayuda a identificar el énfasis de nuestro ministerio, que sería la salvación. Así que bueno, espero que esta poca información les haya servido. Esto es como un grano de arena en el mar. Hay tanto que hablar de esto que yo les exhorto a que sigan investigando, porque en la medida en que tengamos más bases, podemos defender nuestra fe de forma más exitosa. Ahora vamos a hacer una actividad práctica que está allí. Dice tema de conversación. Si usted se encuentra involucrado en una conversación con una persona que está convencida que la Biblia es un simple libro más de literatura, porque fue escrita por personas comunes y corrientes, por ende no es la palabra de Dios, ya que no es muy confiable, además que percibe que el texto contiene errores, vamos a hacer algunas cosas. Vamos a dar 15 minutos, usted va a preparar una respuesta de 3 a ese argumento en base a lo que hemos visto aquí. ¿Cómo usted puede
contestarle a esa persona? ¿Cómo puede probarle que es un libro verdadero? Y luego entonces vamos a hacer una pequeña dinámica. Entre ustedes van a practicar en pareja unos roles donde uno es el agnóstico o el que no cree y el otro va a tratar de compartirles este tema. Luego intercambiamos y luego entonces una pareja va a venir acá adelante y va a hacer el ejercicio. Muchas gracias. Otro día que esos libros son, que eran escritos por hombres, que porque yo lo estaba leyendo, yo te dije que sí, que era bien, que yo me fui a ver la película y todo. Pero ¿y por qué yo te digo, tú me estás hablando de la Biblia todos los días? ¿Esa fue escrita por hombres también? Ok, yo pienso que la Biblia es un libro con autoridad y en comparación con el Código Da Vinci, es algo de carácter novelesco. ¿No? Significa ¿Y que eso quién te es... dijo que es una novela? Ah, ¿Quién te dijo que es una novela? el mismo autor. Búscalo en YouTube. Ahí está el video de la entrevista. Ahí está la entrevista y él aceptó. Creo que un documental de National Geographic salió la entrevista, un repaso sobre ese tema, y ellos hablaron acerca, el mismo autor explicó eso. Sin embargo, yo te preguntaría a ti, si tú piensas que lo que habla el Código Da Vinci es verdad, ¿por qué tú crees en eso? ¿Por qué tú crees que es verdad? Bueno, no sé, el autor escribió varios libros, hay varias películas, las cosas o coordinan una entre otras, o sea, no sé. Pero ¿cómo llegamos al punto de demostrar que ese libro puede ser verdad? ¿Qué metodologías pueden aplicar? Ok, ahora dime tú, ¿qué metodología aplican para yo saber que la Biblia es verdad? Bueno, ¿cuáles aplico yo? ¿Cuáles son las que tú aplicas con la Biblia? Bueno, pero si nosotros vamos a aplicar, vamos a creer en cualquier cosa. Por ejemplo, cualquier libro histórico, se sabe que los historiadores tienen ciertas metodologías para eso. Entonces, deberíamos aplicar lo mismo para la Biblia. Claro. ¿Verdad que sí? ¿Tú las aplicas? Por supuesto que sí. Y ahí es donde podemos ver que la Biblia tiene evidencias internas, externas. Y por ejemplo, ha sido escrita por muchos autores en diferentes épocas, de diferentes clases sociales, ha sido escrita en 3 continentes, en diferentes idiomas. ¿Y todos han hablado lo mismo? Esa es una de las partes más interesantes, que un tema, más que todo hay unidad, armonía en los temas que hablan, a pesar de ser temas controversiales. Hablan, por ejemplo, la Biblia mantiene una unidad cuando habla de la creación, la caída y la redención, y por eso la Biblia tiene autoridad. Le creí. Muy bien, eso es lo que se quería, un ejemplo de cómo defender nuestra fe, para que entonces no nos desbaraten, ¿verdad? Y una advertencia final, tenemos que tener en cuenta que siempre van a haber personas que no van a creer. Todo esto se basa en hechos históricos. El cristianismo no es una fe ciega. Esto no es que a mí me invitaron a la cruzada una vez, me gustó reunirme, la Biblia me pareció bonita y ya han pasado 15, 20 años y yo la leo porque me dijeron que es la palabra de Dios y es así. Entonces, el cristianismo no es una fe ciega, ya lo hemos visto. Entonces, no pretendamos tampoco que con saber esto y todo lo que vamos a ver ahora en la charla, todo el mundo vaya, porque hay personas que usted le puede decir, usted le puede preguntar, si yo te pruebo en este momento que Jesús vino a la tierra y resucitó a los muertos, vas a creer y vas a aceptarlo, y te van a decir que no. Entonces ya la palabra nos dice que las personas que no creen no es por falta de evidencia, sino por ignorancia.
Entonces, ese no es nuestro trabajo, simplemente es defender nuestra fe y presentar la evidencia. Así que bueno, espero que esto les haya servido y lo puedan poner en práctica en el día a día. Gracias.